Muy buenos Hola. días, bienvenidos a este encuentro digital que dedicará su tiempo a conocer aspectos relativos a la legalización de viviendas y de actividades industriales en suelo rústico no urbanizable. Para arrojar luz sobre este asunto, contaremos con el despacho Coves Abogados, concretamente con el abogado urbanista Fernando Coves Botella, a quien paso a saludar seguidamente. Fernando Coves, muy buenos días. Muy buenos días, Tony. Un placer contar con vosotros. Igualmente, Fernando. Con Fernando Coves, al frente de un bufete especializado, trataremos hoy, como les he dicho, los requisitos para llevar a cabo esta legalización tanto de viviendas como de actividades en suelo no urbanizable. Del mismo modo, abordaremos las novedades y posibilidades que el propietario o titular de la actividad tienen para esta innovadora y revolucionaria reforma legal a través de las llamadas minimizaciones de impactos ambientales y territoriales, para el caso de la regularización de viviendas y las declaraciones de interés comunitario de regularización, para el caso de legalización de actividades industriales y productivas. Ambos procedimientos ya se están realizando desde el equipo de Coves Abogados, tanto para particulares como para ayuntamientos. El bufete, especializado en urbanismo, también cuenta con un completo equipo de abogados, arquitectos e ingenieros especializados en medio ambiente para abordar estos dos innovadores instrumentos que solucionan un problema histórico. Por un lado, integrar en el medio ambiente viviendas ya construidas y actividades históricamente implantadas en suelo no urbanizable. Así que pasamos ya en materia, entramos en materia. En primer lugar, Fernando, ¿cuál es el procedimiento para legalizar viviendas en suelo no urbanizable? Bueno, en primer lugar, destacar lo que has dicho, efectivamente, lo revolucionario de la medida, ¿no? Porque soluciona un problema que es la existencia de viviendas irregulares y digamos que soluciona este problema otorgando la posibilidad a los propietarios de legalizar esta vivienda a través de dos procedimientos principalmente. Para mí, sobre todo, uno de los dos procedimientos es una revolución total, que es la declaración de situación individualizada y la minimización de impacto territorial a través de la licencia. Hay un procedimiento individual, que es con el que primero me voy a meter, que tiene el carácter de licencia y que permite simplemente con la intervención del ayuntamiento inicial, permite fijar las condiciones edificatorias para regularizar las viviendas. Digamos que el infractor tiene la posibilidad, con dos requisitos fundamentales, de legalizar su vivienda. Primero, que esté construida y totalmente finalizada antes del 20 de agosto de 2014. Y segundo, que sea un suelo no urbanizable, y esto es muy importante, tanto común como protegido. Entonces, este primer procedimiento lo que permite es que sea el particular el que promueva esa legalización. De ahí lo destacado. Se le da al infractor esa posibilidad. Y es el ayuntamiento el que fija las condiciones edificatorias. ¿Esto cómo se inicia? Bien, pues mediante una solicitud inicial por parte del propietario que va a permitir que sea el ayuntamiento, que sea la administración local, sin necesidad de que intervenga Consellería y que intervenga una administración autonómica, lo que haría el procedimiento un poquito más anquilosado y más demorado, va a permitir que sea el ayuntamiento el que, mediante una declaración de situación individualizada, apruebe y marque el rumbo, marque el camino de qué viviendas irregulares que cumplen esos dos requisitos van a poder legalizarse. Lo novedoso, lo revolucionario de esto es que se descentraliza en el ayuntamiento y se acerca a esta posibilidad. Ese es uno de los dos procedimientos. Se inicia con esa situación, con una delimitación de 3 viviendas por hectárea, de menos de 3 viviendas por hectárea, con un plano, y se permite iniciarlo y promoverlo al particular con la aquiescencia del ayuntamiento. Ese es uno de los dos procedimientos. Y luego está el procedimiento colectivo, que parte de la promoción del ayuntamiento a través de los llamados planes especiales de minimización de impacto territorial. Este está promovido por el ayuntamiento, si interviene Consellería, y la ventaja para el ayuntamiento es que se dota de una certidumbre a todos los propietarios que están en esa situación de infracción de viviendas, insisto, finalizadas antes del 20 de agosto de 2014 y en suelo no urbanizable. Esos son los dos procedimientos y dentro del procedimiento colectivo se subdividiría en 3 procedimientos que consisten, primero,
en un plan especial de minimización de impacto territorial con delimitación, en un plan especial de minimización de impacto territorial con ordenación pormenorizada o una simple delimitación. Más adelante, ya a lo largo de la explicación, nos entraremos a explicar de lleno un poquito todos estos procedimientos. Y Fernando, ¿qué edificaciones pueden ser objeto de legalización? Bien, esto es muy importante porque es una casuística que se plantea mucho en el despacho y las edificaciones tienen que cumplir básicamente tres requisitos. Uno, estar totalmente finalizadas antes del 20 de agosto de 2014. No vale edificaciones que estén sin finalizar o que se promuevan posterior a esa fecha. Luego, tienen que estar destinadas a vivienda residencial. Es muy importante destacar que van a ser objeto de minimización las viviendas que sean destinadas a régimen residencial, no un almacén agrícola, no una casa de aperos, salvo que estas edificaciones actúen como auxiliares de esa vivienda principal. Un ejemplo muy recurrente que la reciente guía de minimizaciones de impacto territorial ha desgranado, ha interpretado es una piscina, por ejemplo, sería objeto o sería una edificación auxiliar susceptible de minimización de impacto territorial, siempre que esté en el mismo requisito que la vivienda, que esté finalizada antes del 20 de agosto de 2014 y sobre todo que el terreno mantenga las características rurales. Se trata de, con la zanahoria de legalizar, una filosofía que Consellería ha llamado muy adecuadamente la filosofía del palo y la zanahoria. A los infractores os damos la zanahoria de poder legalizar, pero el palo es una serie de requisitos y además una serie de obras de minimización de impacto territorial que permitan esta legalización. Digamos, y quería aclarar que no es un cheque en blanco ni una varita mágica que legalice todas las viviendas, no. Se van a exigir una serie de medidas ambientales orientadas a integrar esas viviendas en el medio ambiente. Por lo cual me parece una solución a mí personalmente legislativa súper inteligente. ¿En qué tipo de suelo cabe la legalización? Esta pregunta que me haces es muy importante y viene muy al caso, Tony, porque existe mucha confusión, se me ha presentado bastante confusión en el despacho respecto al tema. Se puede hacer en suelo no urbanizable, y destaco, en suelo no urbanizable común, pero también en suelo no urbanizable protegido. La gente se sorprende, ¿cómo es posible que se pueda realizar en suelo no urbanizable protegido? Pues sí es posible, el estudio requerirá una serie de medidas correctoras, un estudio de integración paisajística sobre la incidencia que en el medio ambiente puede tener ese proyecto de legalización, pero sí se puede con el correspondiente informe de Consellería, Medio Ambiente y Urbanismo, el informe sectorial, que sea conocedor de esta minimización. Pues esa es la respuesta, tanto el suelo no urbanizable común como el suelo no urbanizable protegido. Importante. ¿Y qué significa que la vivienda esté totalmente finalizada antes del 20 del 8 del 14? Pues esto significa que la vivienda está construida, que la vivienda esté para disposición de uso residencial antes de esta fecha, antes del 20 de agosto de 2014. Quiere decir que no valdrían viviendas inacabadas, viviendas no finalizadas o viviendas que no estuvieran para la disposición de ser usadas para habitabilidad residencial de la persona. Eso es lo que significa concretamente. ¿Pueden ser objeto de legalización las edificaciones adyacentes o complementarias a una vivienda o solamente la vivienda en sentido estricto? Efectivamente, esta pregunta es muy importante, Tony, porque la situación habitual, la casuística que se plantea es que junto a la proliferación de una vivienda residencial en condiciones irregulares, finalizada, sobre la que haya prescrito todo expediente de restauración de la legalidad, se plantean también la existencia de edificaciones auxiliares, como pueden ser barbacoas, como pueden ser casetas de aperos, como pueden ser almacenes o como pueden ser, por ejemplo, garajes o piscinas, como he comentado. Entonces, esas instalaciones, siempre que estén finalizadas y estén conectadas con la vivienda residencial, se van a suscitar por el carácter temporal como legalizables, se van a poder minimizar, que es el término al que se designa para regularizar estas licencias, y siempre que cumplan esos requisitos, que estén acabadas también y que estén conectadas a la vivienda principal, o sea, que estén acabadas antes del 20 de agosto de 2014 y que sean
anexas y complementarias de la vivienda principal, como el caso muy recurrente de la piscina que he comentado. ¿Y qué ventajas hay, Fernando? ¿Qué ventajas ambientales tiene la legalización de viviendas a través de la minimización de impactos? Pues mira, esta es una de las revoluciones, esta es una de las cosas importantísimas y de la inteligente solución legislativa que la Consellería y el Director General de Urbanismo ha tenido en cuenta para aplicar medidas correctoras que permitan todas estas situaciones infractoras en las que, por ejemplo, las viviendas se están vertiendo en fosas sépticas o están inundando la cuenca hidrográfica y que incluso son susceptibles de multas por la Confederación Hidrográfica por verter todos esos lixiviados y todos esos residuos, lo que permite es aplicar lo que se llama obras de minimización. O sea, tanto el procedimiento colectivo como el individual, lo que va a establecer es una serie de medidas correctoras, como la instalación de depuradoras biológicas, como la instalación de almacenamientos, de depósitos de almacenamiento de agua potable, que sobre todo protejan la riqueza paisajística ambiental de la zona. Lo que quiero dejar claro e insistir es que no es un cheque en blanco. No. Se piden estas medidas porque, Tony, efectivamente lo que se quiere es preservar el medio ambiente. No se quiere hacer una gestión urbanística clásica y encorsetada que suponga una urbanización total. Lo que se quiere es mantener el entorno natural aplicando las mínimas medidas. Y esas medidas ambientales pueden ser depósitos, pueden ser almacenes de agua potable, puede ser también la instalación de paneles fotovoltaicos, puede ser también la instalación de un vallado cinegético, puede ser todo tipo de medidas, y la revolución está en que es el ayuntamiento el que en la declaración de situación individualizada, es una aprobación plenaria que tiene que hacer él, puede fijar esta serie de medidas, con lo cual se deja intervenir a la administración más cercana para proteger el medio ambiente y aplicarlas. Hemos dicho depósitos, hemos dicho vallado cinegético, pero hay muchas más medidas. Esto no es un números clausus, no es algo cerrado. También existe la posibilidad de la instalación de LEDs que no contaminen luminísticamente. Existe también la posibilidad de la instalación de barreras para evitar incendios y seguridad forestal. Incluso la instalación de caminos de emergencia. Una medida muy recurrente que estamos aplicando en ayuntamientos, que lo que estamos haciendo es obligar a los propietarios de edificaciones en esta situación a que los caminos a los que dan fachada a esas viviendas sean acondicionados de forma orgánica, con brea, una instalación natural y acompasada con el medio ambiente, pero que no impliquen urbanización ni sellado, sino que sean respetuosas con la riqueza de la zona y que protejan el paisaje, para que esos caminos que no están acondicionados puedan ser transitados por acceso rodado, pero sin implicar urbanización. Ese es un ejemplo, a modo inicial, de las medidas y de las obras. Háblanos, Fernando, también de qué ventajas jurídicas otorga un procedimiento de minimización de impactos. Bueno, pues las ventajas jurídicas son otra de las cosas importantes de esta reforma, porque tenemos en cuenta que partimos de una situación en la que no está patrimonializado el derecho del propietario. ¿Qué quiere decir esto en Román Paladino? ¿Qué significa? Pues que el propietario no puede declarar esa obra nueva ni inscribirla en el registro de la propiedad porque está en esa situación irregular. Entonces, una de las ventajas jurídicas es que se va a permitir meter dentro del tráfico jurídico esa vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que si una vivienda no podía ser declarada de obra nueva, a lo mejor un propietario no puede ni siquiera hipotecarla, ni siquiera transmitirla y ni siquiera registrarla en el registro de la propiedad. Solo podría ser objeto de compraventa, hipoteca o de cualquier derecho real, solo podría ser la parcela, no la vivienda. Entonces, esto lo que permite es patrimonializar esa situación. Donde no existía un régimen jurídico, ahora va a existir una licencia individual de minimización, es como se llama el instrumento, y se va a permitir también la consecución de una licencia de primera ocupación para la habitabilidad. Esto, inevitablemente, tiene unas ventajas económicas también ligadas a las jurídicas, que es el aumento del valor de la vivienda. Va estratosféricamente a aumentar ese valor por el carácter legal de esa vivienda.
Fernando, ¿en qué consiste el procedimiento para llevar a cabo la legalización de las viviendas a través de la minimización? Bien, pues esto es un procedimiento que lo que implica es, primero, como he dicho anteriormente, que el propietario o que la administración lleva a cabo la promoción de esa legalización. Ese procedimiento solo se va a dar, como he comentado, en dos tipos. En la minimización de impacto territorial individualizada, que tiene carácter de licencia, y en el procedimiento colectivo. En la minimización de impacto territorial, que tiene carácter de licencia, en esa va a ser el propietario el que la suscite, va a ser el que promueva esa licencia y el que la solicite. Para ello, tendrá que acreditar que se cumplen esas circunstancias, que esa vivienda está construida antes del 20 de agosto de 2014, que tiene unas condiciones rurales y que está destinada a vivienda residencial. Entonces, una vez planteado esto el propietario en una solicitud en la que deberá de delimitar un ámbito en el que acredite que no existe una densidad cercana a su vivienda mayor, igual o mayor de 3 viviendas por hectárea, quiere decir que está en una situación de vivienda aislada. Una vez acredite esto, el ayuntamiento podrá activar lo que se llama la declaración de situación individualizada. ¿Qué es lo que comentaba? Esto es muy importante, es un momento muy importante porque se deja en manos del ayuntamiento que se pueda hacer esa fotografía, que se pueda hacer ese marco de legalización, porque es el pleno del ayuntamiento el que va a resolver esto y va a poner las condiciones edificatorias. ¿Por qué es interesante legalizar ya? Me planteo, ligado a esta pregunta que me haces. Pues muy sencillo, porque si el ayuntamiento aprueba esa declaración de situación individualizada, la Consellería, que a través de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, vendrá vinculada por esas condiciones edificatorias que marque el ayuntamiento. Entonces, por eso es importante. Primero está el procedimiento individual y luego está el colectivo. El colectivo es más ambicioso, el colectivo, en una ortodoxa actuación, lo que obliga al ayuntamiento es, o lo que aconseja es, promover zonas de núcleos de viviendas de más de 3 viviendas por hectárea en las que se puedan minimizar, en las que se puedan prever esas obras ambientales y de conservación y de integración del medio ambiente que no perjudiquen la zona ni el entorno natural. Ese es el procedimiento, y el procedimiento colectivo es un poco más complejo porque tiene una división en 3 procedimientos, como he comentado antes: plan especial sin delimitación, plan especial con delimitación o delimitación simple. Los 2 primeros son de promoción por el ayuntamiento y el último, y esto la guía orientativa lo apunta, puede ser promovido por los particulares, porque significa ordenación pormenorizada. Y esto puede ser por un agente que no sea el ayuntamiento. También esto es una revolución en este sentido. ¿Y por qué es interesante comenzar ya a legalizar? Pues mira, es muy interesante por ese motivo. Porque la Agencia de Protección Valenciana, que es un organismo susceptible de control de las situaciones de infracción urbanística, va a comenzar en breve a funcionar. Los estatutos se están preparando y va a intervenir en esas edificaciones, tanto en las que estén construidas antes del 20 de agosto como en las que estén construidas después. Entonces, si nosotros iniciamos el procedimiento de legalización mediante la solicitud de lo que he comentado, de la declaración de situación individualizada, vamos a tener de manos del ayuntamiento, que conoce mejor la situación pormenorizada, vivienda por vivienda, un marco, una fotografía sobre las condiciones edificatorias para legalizar esa vivienda. Quiere esto decir que será el ayuntamiento, mejor conocedor del planeamiento que la Comunidad Valenciana, quien va a marcar el rumbo de esa legalidad. Y esto significará mayor flexibilidad, más agilidad a la hora de tramitación. Entonces, podemos rápidamente tener fijado ese rumbo para decirle, mira, esta vivienda se puede legalizar y las condiciones de edificación en este municipio, que yo, como equipo de planeamiento del municipio, conozco bien, en este municipio estas son las obras en este entorno que se tienen que practicar. Entonces, deja en manos del municipio, descentraliza y con lo cual flexibiliza frente a otras situaciones de desarrollos mucho más anquilosadas y mucho más lentas, como son los planes parciales, que implican además una urbanización más intensa, que es lo que se quiere desestimar. Con este procedimiento lo que se quiere es una urbanización ligera, con medidas y con costes económicos mucho menos encarecidos para los propietarios. Quiere esto decir que el propietario no va a estar sujeto a las cargas de urbanización de un desarrollo urbanístico,
Porque esto no va a ser un desarrollo urbanístico clásico, va a ser una minimización de impacto territorial, lo que significa que se van a aplicar medidas ambientales ligeras a costes bajos, financiadas, eso sí, por el propietario. Al propietario se le da la zanahoria de poder legalizar, pero se le exige el palo, se le exige la contraprestación de que sea él, lógicamente, ante ese régimen excepcional, quien sufrague estos costes de obras de minimización de impacto territorial, distinto a lo que es una obra de urbanización, Tony. Fernando, ¿cómo se ven afectados los procedimientos de disciplina urbanística iniciados o en fase de ejecución que afectan a viviendas incluidas en expedientes de minimización? Pues esa pregunta es una pregunta muy importante que me haces y muy al hilo y muy que se plantea en el despacho y tanto en el despacho como en los ayuntamientos en los que estamos trabajando. Pues muy sencillo, se suspende todo expediente sancionador, toda multa coercitiva, toda orden de demolición desde el momento en que se aprueba la declaración de situación individualizada. O desde el momento, porque ese es el caso de la minimización individual, desde el momento que el ayuntamiento en pleno se reúne y aprueba ese momento tan importante en el que delimita esas zonas de menos de 3 viviendas por hectárea en las que se puede minimizar esas viviendas, en ese momento se aprueba esa situación. Y bueno, y es importante ese momento porque permite la legalización, o sea, el marcar esas pautas y esas finalidades. Entonces, ese momento es importante y permite la suspensión de todos los, que al hilo de la pregunta, la suspensión de todos los expedientes de restauración de la legalidad. Incluso órdenes de demolición, para el caso de viviendas que estén ejecutadas, van a ser suspendidas. Y voy más allá, incluso sentencias judiciales firmes de demolición van a poder ser ejecutadas a través de minimizaciones de impacto territorial. Con lo cual, la incidencia en esos expedientes es la total suspensión y en el caso de que se consiga llegar hasta el final y obtener la licencia, el archivo de los mismos. Tony. Abordemos ahora, Fernando, si te parece, la legalización de actividades e industrias en suelo no urbanizable a través de la declaración de interés comunitario de regularización. Llamados DIC. ¿Cuál es la finalidad de la declaración de interés comunitario de regularización? Pues mira, este es otro de los instrumentos importantes y fundamentales que la Ley 1/2019 de 5 de febrero y la Guía de Minimización de Impactos Territoriales explica. Se trata que actividades en funcionamiento antes del 20 de agosto de 2014, actividades que estén implantadas en suelo no urbanizable, van a poder ser legalizadas, pero van a poder ser legalizadas con un régimen mucho más flexible que el que existía hasta ahora legalmente, antes de esta reforma del 2019. Antes esas situaciones solo se podían legalizar a través de las declaraciones de interés comunitario ordinarias, que exigían unos parámetros y unos requisitos más estrictos. Ahora, con las llamadas declaraciones de interés comunitario de regularización, estas actividades históricas que han estado funcionando se van a poder legalizar a efectos de que obtengan finalmente la autorización ambiental que contempla la Ley 6/2014 de control ambiental de actividades de la Comunidad Valenciana. ¿Qué significa esto? Que se va a otorgar un régimen más flexible para que el legislador, consciente de que muchas de estas actividades históricas no cumplían los requisitos de la declaración de interés comunitario, como por ejemplo pueden ser los 10.000 metros de parcela mínima o el que esté la actividad a más o igual a 5 kilómetros de una zona residencial como mínimo, o que esté el 50% de la parcela libre, todos estos requisitos se desestiman, se flexibilizan y a través de la DIC de regularización se amplía el rango de actividades que se pueden legalizar. Antes se autorizaban, por ejemplo, actividades terciarias, actividades deportivas, actividades hosteleras y una serie de actividades de instalación de energías renovables. El rango se amplía a todo tipo de actuaciones industriales y productivas relacionadas con las industriales. Por ejemplo, sin más dilación y por ejemplo, una piscifactoría estamos legalizando en determinados ayuntamientos, o una industria maderera que produce montamuebles, pero además tiene anexa un funcionamiento comercial de compra y venta de muebles.
emplazamientos logísticos de distribución de productos hortofrutícolas sin necesidad de estar cerca de la materia prima, de esa fruta o de esa hortaliza que se plante. Una serie de actividades mucho más ampliadas, mucho más flexibles, con unos parámetros más flexibles y menos encorsetados que los de la BIC ordinaria. Ese es el supuesto de hecho. También tiene que estar la edificación en funcionamiento desde antes del 20 de agosto de 2014 y tiene que haber prescrito también el expediente de restauración de la legalidad urbanística, es decir, que esté construida la edificación antes de esa fecha. Esos son los supuestos de hecho en los que inicialmente podemos plantear esa dicta regularización. ¿Y cuál es el supuesto de hecho de la DIC de regularización? Pues mira, supuestos de hechos concretos, La típica industria, la típica actividad que funciona históricamente en el campo, en la huerta, pero que no cumple con los requisitos de la DIC ordinaria. Esa actividad va a poder ser legalizada. Y además, a esas actividades se les va a permitir incluso hacer obras de reforma y ampliación siempre que respeten esa contraprestación que existe la ley, que son una serie de medidas de integración ambiental, ya sea la instalación de depósitos de saneamiento, ya sea la instalación de depuradoras, ya sea incluso la mejora de accesos y caminos a fin de cumplir con esas medidas ambientales que luego tendrán que ser autorizadas por el ayuntamiento, porque esto tiene una autorización autonómica y luego una autorización municipal por el ayuntamiento. Esos son supuestos de hechos. Los supuestos de hechos relatados, casos muy parecidos o muy ejemplares, puede ser el de estas industrias que te he comentado, madereras, pero hay muchos más. O sea, por supuesto, cabrán los clásicos de las energías renovables y fotovoltaicas, pero también cabrá, por ejemplo, un almacenamiento y un centro autorizado para tratamiento de residuos de vehículos y venta y despiece de vehículos. Todas estas actividades que tienen un mayor peso van a ser legalizadas. Y este rango, estas actividades, lo importante es que no estaban previstas anteriormente y ya no solo es que se autoricen, es que se autorizan con requisitos mucho menos estrictos que con la DIC ordinaria, como te he explicado anteriormente. ¿Qué actividades pueden regularizarse por el procedimiento establecido en la DIC de regularización? Bueno, pues mira, actividades concretas que se pueden regularizar. La ley habla de actividades industriales y productivas, ¿vale? Entonces, lo que no quita que unidas a esas actividades industriales y productivas también puedan ser autorizadas actividades terciarias y de comercialización ligadas y conectadas con esa actividad industrial, ¿vale? Hablábamos del tema hortofrutícola, pero también podemos hablar de actividades como plantas de compostaje para almacenamiento de residuos orgánicos, incluso otras industrias con un impacto más fuerte, como pueden ser industrias mecánicas, que están implantadas en el campo. Actividades de ese tipo son las que se van a poder autorizar, pero existen muchos más ejemplos. Actividades logísticas, también actividades de implantación agroalimentaria, alimenticia, actividades de creación de láminas, instalación y ejecución de invernaderos. Todas estas actividades es muy importante que recalcar el requisito de que tienen que estar en funcionamiento previamente, que no se pueden plantear de nuevas después del 20 de agosto de 2014. Para ello habrá que acreditar una serie de medidas en las que entraremos más adelante, si te parece, Tony. Por supuesto. ¿Qué alcance tiene la expresión actividad existente y en funcionamiento? Pues mira, el alcance que tiene es lo que te comentaba. Tiene que estar en funcionamiento históricamente antes del 20 de agosto de 2014. Con esto, ¿a qué me refiero? No vale con que, mira, tengo una actividad en la que almacenaba unos coches y podría ser ese almacén del coche una actividad pues de depósito de vehículos. No, tiene que ser una actividad histórica, como por ejemplo muchas de las que hay en el campo de la Ribera Baja, de instalación de invernaderos y de producción que han proliferado en el campo y que han estado funcionando históricamente. Para eso hay que acreditarlo con una serie de requisitos legales, ya sea con suministros, ya sea con impuestos de actividades económicas,
hay infinidad de argumentos documentales para acreditar esta existencia previa de funcionamiento. Lo que no vale es que exista una actividad antes del 20 de agosto de 2014 que estaba apagada, que estaba en poco funcionamiento, estaba mermada, y que le cambie, por ejemplo, el uso agroalimentario al uso de producción de láminas de plástico después del 20 de agosto de 2014. El requisito es que estén en funcionamiento desde antes del 20 de agosto de 2014 y que no sean usos nuevos después de esa fecha. Es muy importante resaltar eso. ¿Y de qué requisitos exigidos para que las DIC ordinarias se puede eximir, o para las DIC ordinarias se puede eximir a las DIC de regularización? ¿Cuáles son las ventajas de las DIC de regularización incluidas en la reforma de la Ley 1/2019? Pues mira, las ventajas son muchas y ahí está una de las innovaciones que el legislador ha tenido en cuenta para adaptarse a las situaciones de hecho existentes. Por ejemplo, no se requieren los 10.000 metros de parcela mínima que se exigía para la declaración de interés comunitario ordinario. Es muy importante porque eso da pie a que muchas parcelas menores de 10.000 metros, que son las que más existen en la Comunidad Valenciana, se permitan regularizar con las DIC de regularización. Pero no solo ese, sino había otro requisito que es que el 50% de la parcela esté libre de edificación. Ese requisito desaparece y en lugar de él, no es que solo desaparezca, sino que se flexibiliza, que se permite hacer ciertas obras de reforma y ampliación siempre ligadas a la actividad y siempre orientadas a cumplir medidas ambientales. Como puede ser, por ejemplo, la instalación de un depósito o la instalación de una obra para desaguar o vertir los lixiviados en un depósito que tenga que hacer, una obra que tenga que hacer en la actividad. Esos requisitos desaparecen, los estrictos que tenía la declaración de interés comunitaria, y también otros como que sean implantadas y haya que justificar un requisito que era un concepto jurídico muy indeterminado que se exigía en la declaración de interés comunitario ordinaria, que era justificar que no pudieran implantarse en otras zonas del municipio más adecuadas. Ese requisito indeterminado desaparece y se permite mucho más viabilidad. No hay que acreditar ni siquiera lo que exigía anteriormente la legislación, la LOTUC, que es que estuvieran emplazadas como mínimo a 5 kilómetros del núcleo urbano o núcleo residencial cercano, lo cual daba mucha restricción a este tipo de declaraciones de interés. La medida es excepcional y la medida incluso permite actividades que no sean totalmente ajustadas a planeamiento, siempre que no se incentive el desajuste a planeamiento. Como medida excepcional se permite regularizar situaciones excepcionales. Y ahí está la innovación total en este ámbito. Es muy importante ese tema que has preguntado, Tony. La improcedencia de adoptar medidas de protección de la legalidad se refiere a la construcción en la que se ejerce la actividad o también a la actividad. Se refiere a la construcción en la que se emplaza la actividad. O sea, tiene que estar prescrita la acción del ayuntamiento para la restauración de la legalidad. O sea, el ayuntamiento no puede tener la potestad de demoler o de desinstalar una obra porque esté prescrito el plazo para hacerlo. Si está prescrito, se puede dar la situación de irregularización. Otra cosa es la actividad. El régimen de la actividad sí que es algo vivo, algo que es susceptible de control mediante una licencia continua y mediante un control continuo del ayuntamiento. Evidentemente se refiere, en contestación a tu pregunta, a la construcción, pero no la actividad, porque la actividad es susceptible de control tanto por la administración autonómica como por la administración municipal continuamente, porque son licencias vivas, licencias continuas en el tiempo y de control ambiental continuado, se llama. Tony. La regularización de la actividad exige que la misma se adecúe al planteamiento urbanístico o es viable en supuestos de actividades ejercidas en contra de las previsiones del planeamiento urbanístico. Pues es muy importante esa pregunta que haces porque es una de las dudas que se suscita también en los promotores de estas DICs que están habiendo. Si se trata de un régimen excepcional para actividades excepcionales, no tendría sentido que actividades que no estuvieran o que fueran incompatibles con el planeamiento fueran desautorizadas, con lo cual
precisamente con esta TIC de regularización se pueden albergar todas esas actividades extraordinarias que no estén contempladas en planeamiento. Quiere esto decir que un plan puede prever para un suelo no urbanizable común el destino simplemente de desarrollos residenciales futuros, pero sin embargo, tú en ese suelo no urbanizable de previsión de desarrollo residencial puedes instalar una actividad de instalación y producción de almacenamiento de vehículos y de tratamiento de residuos. Porque si no, no tendría sentido este régimen excepcional. Con lo cual, sí se pueden autorizar actividades contrarias a planeamiento. Lo que no se puede es incentivar esa contrariedad a planeamiento cuando estén autorizadas. Pero sí se pueden regularizar. Esa es la contestación. Les recuerdo que estamos con Fernando Cobes, del despacho Cobes Abogados. Tenemos varias llamadas, varios escritos a través también del chat pidiendo el mail del despacho de Cobes Abogados. Está interesando muchísimo, Fernando, parece ser, porque hay mucha actividad. Toda tu exposición, les recuerdo, Cobes Abogados, despacho de Alicante. Estamos con Fernando Cobes. Posteriormente será Fernando quien dé también su mail y su dirección para cualquier consulta que quieran hacer con el despacho, quieren ponerse en contacto con él. Sigo con el cuestionario, sigo con las preguntas. Fernando, quiero preguntarte qué obras de reforma y de mejora y ampliación de actividad se permiten. Pues mira, van a ser obras de reforma y de actividad siempre que vayan orientadas no a aumentar los usos de la actividad. Si una actividad tiene el uso de producción de láminas y de invernaderos, por ejemplo, de instalaciones desmontables de invernaderos, no se va a facilitar la ampliación del uso, pues la ampliación de la actividad a través de ampliación de obras que faciliten un uso distinto. Lo que se va a controlar tanto por la autonomía como por el ayuntamiento es que esas obras se destinen a la instalación de medidas ambientales. Hablamos de, por ejemplo, una industria que está instalada en el campo que no tiene licencia y que desemboca los lixiviados y los residuos en el campo. Pues lo que se va a facilitar es que, por ejemplo, esa instalación y esa edificación plantee una zona de depuración, una zona donde vaya un depósito de tratamiento y de depuración y de desoxidación de esos lixiviados. Esos son los ejemplos. Por ejemplo, plantear obras que impliquen un mejor acceso o una mejora en los accesos a esas instalaciones, al ser una zona de suelo no urbanizable. Y una serie de medidas ambientales dirigidas al control, a la seguridad, a la no inundación, por ejemplo, de la actividad, al no incendio de la actividad. Todas esas obras son las que van a ser autorizadas. Esto es muy importante, no para una ampliación gratuita. Para aumentar usos, sí, para aumentar producción del mismo uso, pero siempre que garantice el cumplimiento de medidas ambientales que protejan esa actividad. Yo puedo tener un almacén de vehículos o un centro autorizado de tratamiento de vehículos y puedo tener una zona de lavado de vehículos para la posterior venta de esos vehículos o exposición de esos vehículos, pero no tener una zona de donde vertir los lixiviados de ese lavadero, ¿no? Pues eso, una obra para la instalación de ese lavadero sería uno de los ejemplos. Siempre que tienen que ser complementadas y orientadas a minimizar el impacto territorial. Es muy importante, porque eso es lo que preside la ley. Fernando, ¿qué límites a la regularización establece la disposición transitoria 15.3? Pues mira, el principal límite que establece es que para empezar a legalizar hay un plazo máximo, que es el 31 de diciembre de 2021. Quien no haya solicitado esa regularización se quedará fuera. Ese es el principal límite que quería hacer constar. Seguro que esa pregunta va a surgir, yo ya me adelanto, pero la concretaré más adelante. Pero los límites van a ser los límites de afecciones sectoriales y ambientales. Por ejemplo, si la regularización de esa actividad va a implicar un incidente con administraciones como Costas, Minas, Fomento o Adif, en las que se emitan informes negativos porque, por ejemplo, se trata de conservar una actividad donde va implantada una infraestructura, una zona verde
o una zona de ampliación por expropiación para la ejecución de un viario nacional o para la ejecución de un tren y de una ampliación ferroviaria, pues estas afecciones sectoriales son las que van a limitar la dita regularización. Es algo lógico y de lo que hablaba muy bien la ley urbanística valenciana, y la potestad de planeamiento no puede implicar y no puede subvertir ni ser perniciosa para el desarrollo de las políticas sectoriales, como son industria, minas, incluso la ampliación de la administración ferroviaria a través de obras como pueden ser las del AVE. Incluso dotaciones verdes para el ayuntamiento. Zonas e infraestructuras que estén destinadas al interés público ya previamente por el plan general del municipio en el que se trate de instalar la actividad. Y Fernando, ¿por qué es importante solicitar cuanto antes la DIC de regularización? Es muy importante porque nos han dado una oportunidad. O sea, el legislador ha hecho lo que nunca estaba pensado. Ha permitido un régimen flexible para las actividades y ha permitido en un lapso de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2021 realizarlo. Es lo que te comentaba un poco de la política de la zanahoria y el palo. ¿Cómo integramos estas actividades obligando un poco a que el propietario conserve y respete el medio ambiente? Pues obligándole a él a financiar esas obras y estableciendo ese lapso de tiempo en el que tienen que solicitar la regularización a través de la DIC de regularización. Para eso se permiten, como he dicho, medidas más flexibles. Es importante, sobre todo, porque hay un plazo de tiempo, porque está el 31 de diciembre y ese es el plazo máximo. A partir del 31 de diciembre, usted quedará fuera. Usted, si tiene una industria, no podrá legalizar esa situación. Entonces, hay que aprovechar la actividad. El legislador ha sido muy inteligente, dándonos una prestación y una contraprestación, obras de minimización de impacto territorial, a cambio de legalización más flexible. Entonces, debemos de coger ese testigo de esa inteligente reforma y aprovecharlo, aprovechar esa situación. Porque además, lo contrario supondría la clausura de la actividad, tanto a nivel local como a nivel autonómico, Tony. ¿Y en qué plazo ha de solicitarse la autorización ambiental que corresponda? Pues hay dos plazos muy importantes. Como te he comentado, el de la autorización ambiental es lo que equivale a la licencia de apertura o la antes llamada licencia ambiental. Esa licencia, que es necesaria también, una vez obtenida la autorización de regularización por la Administración Autonómica, tenemos que solicitar el control ambiental municipal a través de la autorización ambiental. El plazo es de 3 años desde la obtención de la declaración de interés comunitario de regularización. En el momento hayamos obtenido esa declaración autonómica, tenemos que apresurarnos a completar el proceso, a cumplir las medidas ambientales que se nos exige a nivel autonómico o municipal y en el plazo de 3 años solicitar y obtener esa licencia, esa autorización ambiental integrada a nivel municipal. Este es el otro plazo de carencia al que recomiendo apresurarse una vez obtenido ya y llegada a la base 1, que sería la declaración de interés comunitario. Háblanos, Fernando, de los efectos que tiene la no regularización de la actividad. Pues los efectos serían muy contraproducentes, porque, como te he comentado, está a punto de entrar en funcionamiento la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Van a hacerse muchos convenios de adhesión con los ayuntamientos para perseguir, ya que se ha dado esta oportunidad de legalizar, para perseguir o cumplir con más que perseguir, cumplir con el expediente de regularización y actuar todas esas medidas de sanción, demolición, clausura, desaparición y eliminación de estas viviendas y estas actividades que no cumplan con los criterios ambientales que hemos comentado y que no soliciten la minimización del impacto territorial o, en este caso, la DIC de regularización. La Agencia Valenciana va a ser contundente, va a coger el modelo de la EPU, es el mismo organismo, pero en Galicia, y va a primar lo que me parece inteligente y lo que me parece un urbanismo europeo, es que el medio ambiente prime en el entorno natural tan rico, de tanta riqueza paisajística, territorial, ambiental y faunística que hay en la Comunidad Valenciana. Ellos nos dan una oportunidad, pero nos avisan, vamos a cumplir con la legalidad. Coger este testigo, coger esta oportunidad, porque luego vamos a ser contundentes como un organismo autónomo.
Así lo dicen desde Consellería y así lo creo firmemente, porque este va a ser el urbanismo que impere a partir de ahora. Y Fernando, ¿la regularización de la actividad conlleva la legalización de la edificación en la que se desarrolla? No, la regularización de la actividad no conlleva la regularización de la edificación. La edificación seguirá estando prescrita el expediente de restauración de la legalidad, pero eso no significa que esté dentro de la ordenación. Esto lo que conlleva es la legalización de la actividad. Hay que distinguir este régimen porque la Ley 1/2019 se ocupa de desgranarlo y de hilar fino y decirlo así. Igual que la Guía de Delimitación de Impacto Territorial. Lo que dice es que no, que la construcción no entra en legal. Lo que entra en legal es la actividad que se desarrolla en esa construcción. Cosa distinta es que esté escrito el expediente de restauración de la legalidad para que la administración demuela. Pero eso no quiere decir que sea legal. Eso es muy importante. La edificación, me refiero. ¿Qué régimen jurídico se aplica a la DIC de regularización? Bueno, pues el régimen jurídico va a estar presidido sobre todo por la disposición transitoria quinta que introduce la Ley 1/2019, que en lo que no esté previsto en ese régimen, con todas las flexibilidades y con todos los parámetros edificatorios más flexibles que he comentado, la no necesidad de una parcela mínima de 10.000, la no necesidad de que esté libre un 50% de la parcela, con todos esos requisitos, lo que va a regir es un procedimiento en el que se presida el favorecer la regularización en la medida de lo posible, cumpliendo esas obras de minimización, la integración en el medio ambiente de esa actividad. Y en todo lo que no esté previsto para la DIC de regularización, que es de lo que estamos hablando, se aplicará el régimen del artículo 200, que es de la OTU, que es el de la ordinaria declaración de interés comunitario. El canon de aprovechamiento, que tenga que ser aprobado autonómicamente, en todo aquello que no está regulado para la DIC de regularización. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento será el de la DIC ordinaria, pero los requisitos y el régimen jurídico a nivel de requisitos serán mucho más flexibles, que será el de la DIC de regularización, lo cual agiliza más el tema. ¿Y cómo se regularizan las industrias y actividades que se encuentran situadas en unidades de ejecución en suelo urbano o en sectores de suelo no urbanizable? Esto es una gira de tuerca más, todo esto que me preguntas, que surge a veces, sobre todo surge desde los ayuntamientos en los que estamos tratándolo. Con este instrumento se ha hilado tan fino que en las situaciones de suelo urbano se ha permitido, a través de las DIC de regularización, delimitar unidades de ejecución dentro del suelo urbano, estableciendo la ordenación pormenorizada de las mismas. ¿Qué significa esto? Esto significa que van a poder actuar esas DIC de regularización dentro del suelo urbano, fijando las condiciones edificatorias dentro de ese suelo urbano. Puede haber un suelo urbano en que no existan unas determinadas parámetros de edificación, como retranqueos a 4 metros o parcela mínima, que sean aconsejables hacer. La DIC de regularización es un instrumento que facilita esto, pero no solo esto, sino también en suelos urbanos, que por ejemplo no estén consolidados, se permite, y esto también es importante, la desclasificación por el ayuntamiento de ese suelo urbano hasta el límite de suelo no urbanizable para aplicar la DIC de regularización. Esto, en cristiano, en román paladino, ¿qué quiere decir? Pues que actividades que estén consolidadas con edificación en zonas de urbanización no consolidada, en la que el plan general les haya clasificado como suelo urbano, va a permitir desclasificar para integrarlas en el régimen de DIC de regularización en suelo no urbanizable. También es hilar fino y el legislador ha estado muy ágil. Pues Fernando, han sido muchas las dudas que ha resuelto. Contarte que el chat del webinar de este encuentro digital ha estado movido. Preguntan, insisten en que quieren conocer tu dirección, que sabemos que es en Elche, en la calle Reina Victoria 56, tercera derecha. El teléfono 966-094-786, repito, 966-094-786, y la dirección de correo fcobes@cobesabogados.es. Allí estará Fernando Cobes y el equipo de profesionales de Cobes Abogados para resolver todas las dudas que nuestros seguidores en este interesantísimo encuentro digital
quieran resolver. Fernando, ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío, Tony. Muchas gracias y unas preguntas muy agudas, muchísimas. Muy bien. Me ha gustado mucho tu moderación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a todos ustedes. Recuerden Cobes Abogados, despacho de Elche, para poder resolver cualquier duda en este sentido. Y también les cuento, este encuentro digital que hemos tenido con Fernando Cobes quedará colgado la semana que viene en el club.diarioinformación.com, repito, club.diarioinformación.com. De la misma forma, en la web se colgará un resumen del evento y también colgaremos además el evento completo en Facebook. Muchísimas gracias por su atención y muy buenos días. Muy buenos días, Tony.